Muy buenas tardes. Si tienen sus Biblias, vamos a ir a la lectura que hizo nuestro hermano Sebastián al principio en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Quiero que abran por favor sus Biblias allí. Una verdadera tragedia ocurrió aquí en la iglesia primitiva, una iglesia muy nueva. Ocurrió de puertas adentro de la iglesia. ¿Se acuerdan la historia? ¿Alguien puede resumir qué pasó en los primeros 11 versículos? ¿Rapidísimo? Sí, en 2 minutos y 30 segundos. Bueno, al principio, la primera iglesia apostólica, que venía de los apóstoles, se habían unido todos, vendían todas las cosas en común. No, tan atrás no. Hechos 5, del 1 al 11, lo que pasó exactamente ahí. Zafira vendieron su propiedad y no las dieron la cuenta total, sino se guardaron parte de esos bienes y mintieron a la iglesia, o sea, le mintieron al Espíritu Santo, y fue los primeros que cayeron. Bien. Simplificado. Bueno, poder de síntesis. Muchas gracias. Te pido menos 12. Perfecto. Y le sobraron los segundos. Una tragedia, todos estamos de acuerdo, ¿no? Puertas hacia adentro, pero al estar en la Biblia ya no es tan privado lo que pasó. Las puertas y las ventanas de lo que sucedió aquí se abrieron de par en par. Todos pueden saber lo que sucedió aquí. Dios ha querido que trascienda, no hay dudas de eso, ¿no? Lo que ha pasado en el seno de la iglesia primitiva, Dios ha querido que se sepa, que trascienda por toda la historia y por todas las culturas donde la Biblia ha sido traducida. La verdad es que como marketing no es la mejor historia para atraer a la gente a la iglesia, ¿no? Pero el punto que quiero señalar aquí es que la iglesia posee una atracción única porque no han dejado de venir a la iglesia las personas a través de la historia. A pesar de que la historia de la iglesia tiene manchas oscuras y más tristes que estas historias. Pero la iglesia posee un atractivo y a la vez misterioso. Tiene un atractivo misterioso y extraño, porque a pesar de estas cosas tristes que vemos a través de toda la historia de la iglesia, la gente ha venido por cientos y cientos y cientos al cristianismo. ¿Bien? Bueno, este extraño atractivo no es producido por la iglesia misma. Está en la iglesia, se exhibe solo en la iglesia, pero es de Dios. Quiero leerles una expresión del pastor Mark Dever. Dice, la iglesia, el evangelio hecho visible. El evangelio hecho visible. Ahora cuando uno lee la historia aquí en Hechos capítulo 5, parecería ser una historia antievangélica, antimisionera. Parecería que en vez de Dios querer traer la gente a Cristo, las está ahuyentando. Pero no es lo que parece. En una oportunidad, un conocido pastor amigo visitó una iglesia referencial muy famosa,
una iglesia muy famosa porque su pastor es un predicador, escritor muy famoso, y él tuvo el privilegio de estar allí. Este conocido mío es un pastor muy pragmático. Pragmático me refiero a esas personas que intentan siempre descubrir la fórmula para atraer más gente a la iglesia, y siempre su mente está analizando las formas de traer más gente a la iglesia. Un pragmático, pero hasta la médula. Y la pregunta preferida de un pragmático, ¿cuál es? ¿Cómo ustedes han llegado a crecer tanto? Porque es una iglesia muy prestigiosa. ¿Cuál es la fórmula para el crecimiento de la iglesia? Con otras palabras, la respuesta del pastor que le estaba guiando por medio de la propiedad, una propiedad muy grande, no es lo que esperaba mi amigo, y fue una respuesta un poco frustrante para él, porque él le respondió simplemente así: Dios nos bendijo, creemos que fue por el poder de la palabra de Dios, que se expone domingo tras domingo y ha sido expuesta por muchos años. Eso simplemente creo que es lo que ha sido el éxito del crecimiento de esta iglesia. Bueno, no fue una respuesta muy interesante para mi amigo, pero esta respuesta o esta fórmula no lleva gloria al hombre. Ni siquiera es una fórmula, no sé si se dieron cuenta. La iglesia organizada para atraer a las personas por sus programas atractivos, con estrategias de mercado, no tienen el respaldo de Dios ni de la Biblia, ni le da gloria a Dios. Quiero darles un ejemplo. Vean el ministerio juvenil aquí. Ustedes vieron que en 2 versículos cita a los jóvenes. Versículo 5 dice que cuando Ananías oyó estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Ahí está el ministerio juvenil. Versículo 10, al instante ella cayó a los pies, versículo 10, su esposa, a los pies de él, expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Si usted tiene jóvenes, jovencitos que van a la iglesia, hubiésemos preferido que ese día no estén en la iglesia. Hubiésemos preferido que no vean este espectáculo. Quizás no quisieran volver después de esto. Y mucho menos participar de esta actividad. Ustedes saben, hay iglesias que atraen a los jóvenes con actividades especiales. ¿Se imaginan un cartel ese día? Hoy, tarde de sepulturas. Jóvenes, vengan a divertirse, tengan contacto con la muerte. Este tipo de situaciones en una iglesia, nosotros quisiéramos esconderlas porque indirectamente queremos cuidar la reputación de Dios. Quisiéramos decir cosas heréticas como Dios no tiene nada que ver con esto. ¿Y entonces quién? Parece que Dios no piensa como nosotros, porque Dios quería enseñarles algo fundamental a esta iglesia infante, recién nacida, y creo que a nosotros también. Y creo que este es un pasaje que entiendo que fue bueno elegir para compartir con ustedes, porque en el principio, en los primeros pasos de una iglesia, creo que es fundamental aprender lo que Dios quiso enseñarle a esta iglesia recién nacida. Y es una buena lección para nosotros. Esta, como mencionó Ezequiel, es una iglesia en gestación. Técnicamente podemos decir que no es una iglesia porque no hay conformada una membresía, un pacto de miembros. Pero es una iglesia por la fe en gestación y Dios mediante pronto lo será. Pero es una buena lección
la que vemos aquí para nosotros, para esta congregación y en este momento en especial. ¿Y cuál es esa lección? Que el asombroso Dios a quien adoramos aquí es santo. No suena como wow, nadie dijo amén, ¿no? Pero quiero decirles que esta es la lección más fundamental que deberíamos grabar en nuestros corazones. Al Dios que adoramos es santo. Como lo expresó el pastor Erwin Luxer, y lo voy a parafrasear, él dijo lo siguiente: la iglesia, con su amor, le da la bienvenida a las personas, las atrae, pero con su santidad las incomoda y las aleja. Tiene que haber esos dos tipos de atracción. El amor atrae, pero la santidad aleja. Y es lo que vemos en esta iglesia. La frase en el versículo 13, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, indica algo interesante, que no se arriesgaban a unirse con la iglesia. Mantenían distancia. ¿Por qué? Porque era muy peligroso ser parte de una congregación, de un grupo tan radical. ¿Por qué? Porque uno no podía vivir como uno quiere. Uno no puede ser cristiano y vivir como uno quiere en la iglesia de Cristo. ¿Saben? El atractivo más grande de una iglesia es que los creyentes vivan el evangelio radicalmente. Y que lo prediquen con sus labios, pero que sus vidas lo respalden. Y aquí encontramos una iglesia que vivía de tal forma que Dios hacía cosas profundas, visibles, impactantes por medio de ellos. Era más que la teoría. Dios interactuaba con ellos y por medio de ellos. Alguien preguntó, ¿qué es más importante en la vida de una congregación? ¿La vida de los creyentes o el mensaje que predican? Bueno, una respuesta interesante es, ¿qué es más importante? Es una respuesta con otra pregunta. ¿Qué es más importante en un avión? En el aire. ¿El ala derecha o el ala izquierda? La iglesia, la vida de la iglesia ha sido diseñada por Dios de tal forma que si una iglesia va a tener un impacto, va a ser porque los creyentes prediquen el verdadero evangelio y vivan el verdadero evangelio. No es suficiente solo tener el verdadero evangelio, sino la vida que respalda ese verdadero evangelio. El evangelio en la iglesia es el mensaje que creemos, pero es la vida que llevamos. Recuerden, la iglesia encarna el mensaje que predica. Si no, es una iglesia antievangélica. Si predicamos un mensaje que no vivimos, es una iglesia antievangélica. El atractivo de la iglesia no es de este mundo. Su relevancia es lo que nos diferencia del mundo. Por esa razón, no hay algo más monstruoso que una iglesia que atrae a las personas con medios mundanos, que cualquier otro grupo podría atraer a la gente. Con buenos programas para los niños, para los jóvenes, para los matrimonios, porque cualquier grupo lo podría hacer. Las sectas tienen un sinfín de recursos y programas atractivos para atraer a la gente, pero la iglesia de Cristo tiene algo que ningún otro grupo tiene, que es el evangelio. El evangelio que predicamos y el evangelio que debemos encarnar por medio de nuestras vidas. Versículo 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Saben? Hay más de 150 citas en la Biblia sobre el temor de Dios. El temor de Dios.
El temor de Dios no es una debilidad en la iglesia. Es una fortaleza, todo lo contrario. La debilidad más dramática de una iglesia es la falta de temor de Dios. En la iglesia moderna casi está ausente en el vocabulario de los creyentes el concepto de temor de Dios, como que parecería una mala publicidad de Dios. Y muchos que leen pasajes donde hace referencia al temor de Dios, enseguida aclaran, pero no es temor, ¿eh? Pero eso es una aclaración equivocada, es temor. Es temor. Temor de Dios. Después que Israel salió de Egipto, ustedes saben que Dios se mudó al campamento de Israel. Literalmente Dios bajó para vivir en medio del pueblo. Hizo su morada en el mismo centro de ese pueblo nómade. Dios mismo vivía con ellos en persona. Cuidado. Dios, el Dios Santo, ahora vive con nosotros. ¿Les parece una buena noticia o mala noticia que Dios se mude a tu casa, a tu barrio? Dios en persona. ¿Les parece un poco invasivo? No, a mí me parece que temor en mi corazón. Wow, ahora vamos a llegar ahí. Porque si Dios se mudó a la ciudad nómade de Israel, todo cambió a partir de allí. De la misma forma, en la iglesia, Dios se ha mudado con su pueblo y en su pueblo. Uno de los pasajes más elocuentes de esta verdad es 1 Corintios 3:16. Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En el pueblo de Israel, Dios bajó al corazón de la ciudad, a esa nómade, y bajó y descendió sobre el tabernáculo. En la iglesia no bajó en el tabernáculo, bajó a la misma iglesia, en cada uno de los creyentes que forman la iglesia. Y dice Pablo en el versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Wow, los corintios habían perdido de vista esta asombrosa realidad que Dios moraba con ellos como iglesia local y hacían cosas que demostraban, evidenciaban que ellos habían perdido de vista esa verdad, que Dios moraba con ellos. Cuando dejaron de tener conciencia de esto, comenzaron a actuar de forma irreverente. Hasta ustedes saben, si han leído la carta, se emborrachaban, eran glotones, hacían cosas que eran pseudo espirituales en el seno de la congregación, cosas que antes practicaban en los cultos paganos y habían traído esas prácticas a la iglesia, porque habían perdido de vista que Dios moraba con ellos, habían perdido el temor de Dios. Y Pablo les refresca la doctrina de la morada de Dios, pero de forma amenazante, porque es amenazante. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Por una verdad simple. Dios es más importante que el templo. En el concepto actual de iglesia, la gente es más importante que Dios. En las Escrituras vemos que Dios es más importante que la gente. Por eso Pablo dice, si ustedes, pueblo de Dios, arremeten, pierden su temor de Dios, si ustedes hacen cosas que destruyen lo que Dios ama, que es su obra, el templo de Dios, Dios lo destruirá a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el templo de Dios es donde Dios muestra, ¿qué? Su gloria. Entonces, los corintios estaban opacando la gloria de Dios por su forma de conducirse. Pablo les refresca esta verdad de forma amenazante. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque la iglesia de Cristo es el lugar donde Dios manifiesta su gloria. Hoy en el mundo
Dios está haciendo su obra por medio de iglesias locales. ¿Se dan cuenta la importancia de la iglesia, no? Hay un sinfín de ministerios y de organizaciones, pero Dios solo ha prometido bendecir su iglesia y Él solo ha dicho que moraría en su iglesia. Y la expresión de su iglesia en el mundo, en la realidad geográfica, son iglesias locales. Dios está manifestando su gloria por medio de iglesias locales. Y cuando la gente pierde conciencia y comienza a actuar de forma que no muestra la gloria de Dios, indudablemente esa falta de temor de Dios trae el juicio de Dios. Creo que Pedro tenía esta imagen cuando escribió en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 16 y 17, lo siguiente. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Se dan cuenta? Es una virtud conducirse con temor de Dios. No es una debilidad, es una virtud de la iglesia. En el capítulo 4, versículo 17, dice Pedro, si Dios es tan severo con nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Si Dios es tan severo así, porque dice que el juicio debe comenzar por la casa de Dios, dice Pedro, ¿qué será el final de los que no obedecen el Evangelio de Cristo? Yo quiero hablarles por un momento a personas que yo no los conozco a todos, conozco solo a algunos, pero si hay personas presentes en esta tarde que no son de Cristo, que no han obedecido el Evangelio, que básicamente el Evangelio es el mandato de Dios de que vengan a Cristo. Son buenas noticias expresadas de forma como de un heraldo que les da a los culpables, pecadores, dignos de ser sentenciados a muerte, las buenas noticias, que si vienen en una actitud humilde, en arrepentimiento y fe, el Rey los perdona y los salva. Ese es el Evangelio. Que Cristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados para poder perdonarnos. Que asumió la culpa de nuestros pecados. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y que hoy es el nexo entre los hombres y Dios. Es el mediador entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Cualquier pecador que reconoce su pecado y viene a Dios por medio de Cristo es perdonado, y esa es la buena noticia, que hay salvación en Cristo Jesús. Dice Pedro, si es tan severo Dios con nosotros, que somos su pueblo, que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero aún así Dios no va a negociar con el pecado, lo juzga al pecado. Dice Pedro, ¿qué será el final de los que no obedecen al Evangelio de Cristo? Lo cual quiere decir, los que no son creyentes. No hay esperanza para ninguna persona que no obedece el Evangelio de Dios. Alguien puede estar preguntando al ver este pasaje, si Dios es tan severo con el pecado, ¿por qué Dios no actúa hoy como lo hizo con Ananías y Zafira? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que algunos estaríamos muertos ahora. Si este fuera el patrón, el juicio que vemos aquí en Hechos capítulo 5, es obvio que no es un patrón de la eclesiología de hoy. Dios lo hizo como algo que es ejemplar para toda la historia de la iglesia. Ahora, ¿Dios lo puede hacer? Claro que Dios lo puede hacer. Pero hoy no es el patrón para todas las iglesias, en el sentido de que ante un pecado tan escandaloso como este, Dios le quita la vida así de una. Yo he visto pecados escandalosos
y personas han sobrevivido a esto. Por lo tanto, entendemos que no es el patrón. No es que Dios no es tan severo con el pecado hoy como antes. No, lo que significa es que no es la forma de juzgar el pecado en la iglesia hoy siempre como un patrón a seguir. Algunas iglesias deberían estar muy agradecidas que hoy no es así. Porque el pecado aquí fue ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Si este fuese el caso, entonces, muchas iglesias que hacen peores cosas en el nombre del Espíritu Santo tendrían que haber sido juzgadas. Cosas aberrantes atribuidas al Espíritu Santo. Pero no es el patrón. La gente no está cayendo muerta por decenas y cientos, porque si ese fuese el caso, estarían muchas iglesias en primera plana en muchos diarios de muchas ciudades. Pero no es el patrón. Pero sí el patrón es que debemos entender qué quiso enseñar Dios con este juicio ejemplar. Y es lo que vemos en el versículo 11. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Observen eso, por favor. No dice, vino gran tristeza sobre la iglesia. ¿Fue triste lo que pasó? Indudablemente fue triste. Pero no fue la emoción principal que el pasaje nos comunica. La emoción principal es que vino gran temor por causa de este hecho. Gran temor. Este fue el propósito de este juicio tan severo, tan violento, tan dramático. Producir temor de Dios. Temor de Dios, que es nuestra necesidad más grande. Recuerdo haber estado, quizás usted si ha tenido cierto tiempo en una iglesia, ha pasado quizás por la misma experiencia, de haber estado en asambleas de disciplina y haber visto los efectos del pecado en vidas de personas, en familias, el mismo sentir en la iglesia, en las personas, en los miembros, oír llantos, historias de quebrantos, personas confesando cosas que desbaratan hogares, destruyen credibilidad. Y ante esa situación, salir de esas asambleas de disciplina con la convicción en el corazón de lo horrible que es el pecado, pero algo más, temiendo por uno mismo, porque todos somos pecadores. Ver los efectos del pecado, ver familias llorando, ver la iglesia quebrantada, lo que trae el pecado a las vidas de las personas. Y salir uno con temor de uno mismo, porque uno puede caer en eso también. Este asunto, observen, si usamos los términos modernos hoy, se viralizó. Se viralizó en las redes sociales de Jerusalén, de boca en boca, no solo en la iglesia, versículo 11, sino sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios estaba detrás de esta propagación de lo que había pasado en el seno de la iglesia. Dios estaba llamando la atención sobre su carácter. Dios es santo. Dios es santo y teman al único Dios verdadero. Y es el propósito de Lucas al incluir esta historia en el libro de los Hechos. Dios está en medio de su pueblo. Y es un Dios que debemos amar, claro, pero es un Dios que debemos también temer. La doctrina acerca de Dios está desbalanceada en los tiempos modernos. Se habla demasiado del amor de Dios y se habla muy poco del temor de Dios. Dios es santo y debe ser temido.
Saben, de todos los recursos, no hay dudas, y no quiero desbalancearme tampoco con lo que voy a mencionar. El amor de Dios es el atractivo sobrenatural que refleja mejor el Evangelio en nosotros, no el temor, el amor. Les doy un ejemplo, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Indudablemente, cuando una iglesia se ama, es un atractivo poderoso del Evangelio, porque el Evangelio habla del amor de Dios, pero no a expensas de la santidad. No es un amor impuro, no es un amor permisivo, es un amor entrelazado con el temor a un Dios santo. Y se ve en la iglesia, se ve en la iglesia. La iglesia manifiesta un amor sobrenatural. Alguien preguntó, ¿qué lleva más gloria a Dios? ¿Una iglesia solo para judíos? ¿O una iglesia para judíos y gentiles juntos? Es obvio que Dios diseñó la iglesia para glorificarse a sí mismo, juntando a gente que de ninguna otra forma naturalmente podrían haber estado juntas. Judíos y gentiles, algo impensado, impensado. Es decir, el atractivo más grande de una iglesia es el amor. Es un amor que nos unifica, pero no a expensas del temor de Dios, de un temor santo a un Dios santo. Recuerdo cuando llegué a la iglesia, yo era un jovencito de 18 años y venía de una comunidad, mis amigos eran todos marginales, adictos a las drogas, extraños, esa gente extraña de la sociedad, estoy hablando de los años 80. Y de repente yo llego a Cristo y me generó gran estrés tener que entrar en una iglesia, no era mi ambiente y mi gran estrés era cómo yo voy a encajar con esta gente. ¿Cómo voy a encajar en este lugar con gente tan diferente a mí? Y aquí está el gran asunto. Escuche. Encajamos en la iglesia de Cristo solo si estamos en Cristo. No importa tu trasfondo, no importa tu clase social, no importa nada, ni tu color, ni tu barrio, ni tu trabajo. Solo encajás en esa iglesia amorosa de Cristo si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, no hay compatibilidad. Y una iglesia sana incomoda a los que no son de Cristo. ¿Cómo? No por el amor, porque todos queremos ser amados. Por la santidad. Esas dos cosas deben ir juntas. Una iglesia amorosa, donde los perdidos se sientan amados. Amados como nadie los amó. Como el mundo no los ama. Como sus amigos no los aman. Como su familia no los ama. Como sus compañeros de escuela no los aman. Pero en la iglesia sí se sienten amados. El problema es si se enquistan en la comunión de la iglesia sin ser de Cristo. Sin ser de Cristo. Entonces, ¿cómo es el balance de la iglesia? La iglesia por el amor atrae a los perdidos, pero la santidad los incomoda. Y finalmente, si no se rinden a Cristo, los incomoda de tal forma que se van. Ese es el equilibrio. Y esa es la iglesia de Cristo. Cristo nos une a pesar de la cantidad de motivos que nos separan. El amor de la iglesia atrae, pero su santidad aleja.
la forma en que vivimos. Ese equilibrio entre amor y santidad no puede desbalancearse. Amamos, pero nuestra manera de vivir incomoda. Permítanme decirles qué es lo más triste que he visto en la obra de Dios. Es la falta de temor de Dios en la vida de los que se han identificado como cristianos. Eso ha sido así en toda la historia de la iglesia. Los Ananías y Zafiras. Las personas que más tristeza traen a la iglesia de Cristo son personas como Ananías y Zafira. Personas llenas de mentiras y engaño. Personas sin integridad. Personas que no deberíamos retener en el seno de la iglesia. Deberíamos animarles, si quieren vivir así, a que vivan como quieran, pero fuera de la iglesia. Porque son las personas que opacan la gloria de Dios. La iglesia no es un grupo de gente perfecta, de saco y corbata, acartonada, que habla elegantemente. No, somos pecadores perdidos, pero que amamos a un gran Salvador, que nos amamos unos a otros, porque estamos refugiados bajo las alas de un Dios que nos amó a pesar de lo que somos, pero que no transamos, no negociamos con el pecado. Que inclusive si tenemos que denunciarnos, nos denunciamos. Mateo capítulo 18. Si tenemos que confrontarnos, nos confrontamos. No somos enemigos, pero todos sabemos que nuestro gran enemigo es nuestro propio pecado. Por lo tanto, la iglesia es un grupo de hermanos, es una gran familia que se ama, pero que no va a negociar con el pecado. Y que inclusive nosotros mismos estamos en guerra con nuestro propio pecado. Es por eso que es tan saludable oír oraciones en el culto de confesión de pecados. Debemos asimilar esa clase de oraciones. Debe ser natural oír a personas orar en público y decir: Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, esta semana hemos sido infieles. Señor, perdona nuestros pecados. No hemos testificado, no hemos amado como tú nos pides. Señor, ayúdanos y confesar nuestros pecados. Porque si bien somos santos, aún luchamos con el pecado. Y esa es la manifestación de que amamos a Dios, que estamos luchando contra el pecado. La falta de temor de Dios, por un lado, pero también la falta de amor a Dios es un escándalo. Piensen en eso. La falta de temor a Dios es un escándalo. Y la falta de amor a Dios también es un escándalo. ¿Se dan cuenta el desafío, ¿no?, de mantener estas dos cosas balanceadas? Amar a Dios y temer a Dios. Cuando la iglesia tiene una comunión basada en el amor a Dios, que nos podemos amar unos a otros, y a la vez un temor a Dios que nos haga practicar la santidad y la confrontación y la rendición de cuentas y tener la mecha corta contra el pecado. No ser tolerantes con el pecado, sí con los pecadores, porque todos lo somos. Y Dios es paciente con nosotros. Pero cuando una iglesia practica balanceadamente este tipo de comunión, va a suceder lo que sucedió en el libro de los Hechos. Una iglesia poderosa, una iglesia que atraía a la gente, pero los que no estaban decididos a venir a Cristo, ¿qué hacían? Se mantenían a cierta distancia. Podemos decir que era peligroso ser parte de la iglesia. Esa iglesia donde Dios mata a los hipócritas. Eso es lo que el escritor está enseñando aquí. Dios mató a este matrimonio que perdió de vista a Dios
y solo quería impresionar a su prójimo. La iglesia no se trata de eso. No tiene nada que ver con eso. La iglesia no se trata de vestirme de tal forma que pueda impresionar a mis hermanos. Qué tristeza, ¿no? La iglesia se trata de vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a pedirle a Dios que examine nuestros corazones. Y me voy a unir en amor con mis hermanos para que me ayuden a ser más santo. Y vamos a predicar el Evangelio de tal forma que las personas que escuchen el Evangelio sepan que si se convierten a Cristo, ya saben de qué se trata el precio. ¿Por qué? Porque nos ven a nosotros. Ellos deben saber, si yo me hago cristiano, yo paso a ser uno más de este grupo tan radical, pero que se aman, pero que aman a Cristo, que se aman unos a otros, que se llama la iglesia. Es un escándalo en la obra de Dios, iglesias que predican de tal forma que el mensaje podría parafrasearse así: podés venir a Cristo, no te cuesta nada, ni siquiera tenés que cambiar tu vida. Ese no es el Evangelio. Vení a Dios, que Dios te ama tal como sos. Dios no nos ama tal como somos. Dios aborrece nuestro pecado. Dios nos llama a venir en arrepentimiento y fe. Ese es el Evangelio. Porque si Dios nos amara como somos, entonces el cielo estaría repleto de pecadores sin arrepentimiento. Pero eso es imposible. Cristo murió para cambiar nuestras vidas. Versículo 13 y terminamos. Dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Se dan cuenta? Parece una contradicción. No se juntaban, pero los admiraban. Esa es la iglesia. La iglesia debe vivir de tal forma que manifieste este amor y este temor. Que pueda atraer a los pecadores al seno de la iglesia por el amor, pero que a la vez, si no están dispuestos a convertirse a Cristo, terminarán alejándose. El amor de la iglesia atrae, pero su santidad aleja. Vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde, tú eres digno de ser amado, digno de ser adorado y digno de ser temido. Señor, tus hijos que hoy estamos aquí, quisiéramos expresarte el deseo más profundo de nuestro corazón, que si vamos a fracasar en seguirte, en amarte, en adorarte y cumplir tus propósitos, que por favor, tú nos mates. Es lo más amoroso que podrías hacer con nosotros. Porque ¿de qué vale vivir si no vivimos para ti? Señor, si hay alguien en esta tarde aquí que está viviendo en pecado, pero que a la vez ha confesado a Cristo, que en esta misma tarde pueda arrepentirse y volverse de todo corazón a ti. Si hay personas en esta tarde que necesitan de Cristo como Salvador de sus vidas, que tú tengas misericordia. Y Señor, nosotros todos los que estamos aquí, que te conocemos, tenemos puntos ciegos en nuestras vidas. Que tengas misericordia de nosotros, que nos santifiques, que nos ayudes a amarte y vivir de tal forma, Señor, que para el mundo seamos una ilustración de lo que es el Evangelio, de cómo Dios es tan grande, que hay personas que se deleitan en Él. Señor, ayúdanos a deleitarnos en ti. Que tú seas la vida misma para nosotros.
que seas tan precioso para nosotros, que otros deseen conocerte a ti, Señor. Padre, ayúdanos a mostrar gracia y verdad. Ayúdanos a mostrar temor de ti, pero también amor a ti. Oh Señor, te ruego por esta congregación, que tú guíes sus pasos, pero que en su ADN, desde el mismo inicio, Señor, sea lo que vemos en este pasaje. Una unidad en Cristo, un amor sin igual en Cristo y una santidad, Señor, que incomoda a los perdidos. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.